Reyes. No lo dije. Calor. Qué calor. No tengo. ¿Desde arriba? ¿Desde cero? Ok. Está bien, porque no nos salió bien lo de Spotify. ¿Ya? ¿Listo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de este programa. Su programa Esto también es educar, un programa del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación, que es posible gracias al apoyo de Radio Empresarial Querétaro y de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. Gaby Evers, nuevamente un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Es un gusto hoy estar aquí con todas y todos ustedes desde esta nueva emisión de Esto también es educar, en donde pues conversamos justamente sobre todo este quehacer de la educación, visto no solamente desde un aula, ¿no? Desde el quehacer diario y desde la parte en donde pues todos los días estamos educando. Claro, sí, porque si recuerdan, hemos tenido diversos invitados desde diferentes sectores
y que, bueno, pues cada uno desde su espacio, desde el lugar en el que está haciendo esta labor, es el eje común, el común denominador de todas y todos es la educación. Educar a la sociedad, educar con la sociedad, pero justo lo que dices, Gaby, no como un esfuerzo desde el aula o dentro de un aula, sino pues la educación en el más sentido, en el significado más amplio del término, ¿no? La educación como un acto donde, bueno, transformamos la vida de las y los demás. La educación como un medio donde podemos identificar necesidades, identificar sueños, identificar anhelos y a través de la educación poder construirlos, poder generarlos como una realidad. Sí, claro, y justamente como tú decías, ¿no? Y por eso tenemos la cabida en esta cabina de Red Empresarial Querétaro y sobre todo de la cuestión de la grandeza de las mujeres mexicanas, ¿no? Que justamente busca este propósito de bienestar y transformación. Entonces, la educación es justamente ese medio, como bien tú lo señalas, en donde pues transformamos, en donde inspiramos y desde la trinchera de cada uno de las personas que nos han acompañado en estos programas, pues se realiza esta cuestión de educación y que hoy pues también, así como en los programas anteriores, tenemos una gran invitada que ya estaremos presentando, pero que ha dedicado muchos años al tema que hoy nos atañe, que es justamente hablar un poco sobre la prevención en adicciones, ¿no? Así es, este programa y todos los de Red Empresarial Querétaro son escuchados y llegan a diversos sectores, a diversos públicos. Uno de ellos es el sector empresarial, entonces aquí también valdrá la pena conocer qué se está haciendo en Querétaro en materia de prevención de adicciones, cómo se educa en prevención de adicciones, o sea, cuál es la metodología, cuáles son los recursos que ocupa esta institución, que tendremos como gran invitada el día de hoy, para conocer también pues estas alternativas, ¿no?, que existen para abordar este tema de salud mental de la población en general, que atañe pues a los colaboradores, que atañe a jóvenes, que atañe a hombres, a mujeres en general, ¿no? Entonces, hoy con la participación de la directora de Centros de Integración Juvenil Querétaro, estaremos abordando más adelante esta parte de adicciones, para conocer de primera mano y con toda la experiencia que tiene trabajando en este sector, en esta temática, qué hay, cómo se hace y pues cuáles son los mecanismos de participación y de atención que pueden emplearse para tener esta relación con CIJ Querétaro. Claro que sí. Y justamente para abrir tema, me gustaría pues enlazar a que podamos ver, hemos venido platicando a lo largo de todos nuestros programas acerca de los programas que generamos en el Colegio de Pedagogos y que tienen que ver mucho desde la transversalidad de trabajar las habilidades para la vida, de trabajar la paz, de trabajar los valores, y todos estos convergen hacia una cuestión de hacer también un trabajo preventivo. Entonces, a mí me gustaría el día de hoy invitarlas a todas y a todos a que podamos ver este video introductorio sobre lo que es ya Alejandro y yo les hemos venido platicando del programa Implícate y qué hace y cuáles son sus vertientes y esto. Bueno, pues hoy nos gustaría que ustedes puedan ver un poquito de lo que realizamos en el programa Implícate. Si nos ayudan, por favor. Corre video. Bastante divertido porque pude colaborar con demás personas y pues ahí fue otro donde se implementó más las relaciones interpersonales con las personas que iban llegando y conociendo. Yo estoy muy agradecida aquí con ustedes porque antes de entrar aquí yo era una persona que no me conocía ni a mí misma ni sabía ni qué era lo que quería yo, y ya entrando que me aquí cambió pues, como persona, la verdad sí noté cómo hizo un cambio en mí y aprendí a tener un equipo y basarme en él, ayudarnos entre todos. Más empático, justamente porque antes no era empático, justamente decía no me importaba o simplemente pasaba algo y me pasaba de largo o simplemente lo ignoraba. Ahora ya veo que pasa algo y le pregunto qué pasa o en qué te puedo ayudar o simplemente voy o pregunto. Pues el campamento, porque sí fue la primera vez que yo salí así sin mis papás, por así decirlo, y fue una experiencia padre, me gustó mucho. Se sintió la unión y me divertí mucho porque
en actividades muy simples, no sé, cómo sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Fue padre. Que son la comunicación asertiva, muchas veces hacía lo de muchos otros, o simplemente no expresaba mis opiniones, ya las digo más claras y puedo controlarme más. Yo en lo personal he mejorado mucho así como mi manera de ser, de controlar mis enojos y así. Entonces espero seguir controlándolo y pues invitar a las demás personas a que también se controlen. Bien, pues podemos ver de manera muy breve, pero muy sustanciosa en este material, Gaby, de qué va el programa Implícate, ¿no? Hemos hablado mucho de él, ahora tenemos como esta pequeña evidencia, ¿no? Y testimonios de lo que las chicas y chicos han vivido en el programa Implícate, que es como una de nuestras joyas, ¿no? Uno de los tesoros más valiosos del Colegio de Pedagogos. No solo por todo el trabajo detrás que permitió crear este modelo educativo, sino por el resultado que hemos visto, por la trascendencia que ha tenido en la vida de las personas que han pasado por este programa, ¿no? En particular por las y los jóvenes que han vivido este proceso formativo y que, como dijiste antes del video, pues lo que les deja es esta formación en habilidades para la vida. Justamente, y que queríamos compartirlo con ustedes porque es de viva voz, ¿no? De ellos que lo viven, que lo transmiten, inclusive, que se vuelven promotores de estas habilidades y que justo les viene en este momento en el que a lo mejor tenían que tomar una decisión, en el que a lo mejor se reconocieron como empáticos o que conocieron que podían comunicarse de una mejor forma, que podían ser asertivos, ¿no? Y sobre todo esto que hemos venido conversando sobre lo que los mismos jóvenes nos dicen, ¿no? Este programa me llegó justo en el momento porque estaba a punto de tomar la decisión de si fumar marihuana o no fumar marihuana, si involucrarme con un grupo en donde todos los días iba a estar consumiendo alcohol o si estoy en esta cuestión del tabaco, ¿no? Las adicciones pues las vivimos y convivimos con ellas día a día, ¿no? Pero es está en nosotros y en nuestra fortaleza esta cuestión de cómo las manejamos, ¿no? De cómo convivimos con ellas. Sí, exactamente, ¿no? Chicas y chicos que por algunos, sí, algunos más, otros menos, por las condiciones y las circunstancias en las que vivían en ese momento en cuanto a cuestiones socioeconómicas, familiares, del entorno en el que cotidianamente se desarrollaban, pues estaban expuestos a riesgos, ¿no? O están expuestos a riesgos. Y pues muchas veces influenciados por grupos de pares, influenciados por su grupo escolar, como por la cultura que priva en esos espacios donde cotidianamente pues, se han encontrado. Y que justo, ¿no? Esta oportunidad de vivir una formación en habilidades para la vida, pues les permitió hacer como esta reflexión y este análisis de esas circunstancias, ¿no? Nadie llegó y le dijo, no está bien o está mal lo que estás haciendo, sino que ellos mismos fueron descubriendo pues eso, ¿no? O sea, se detona su pensamiento crítico de tal suerte que puedan hacer esta reflexión y análisis de dónde están parados, ¿sí? Detonan esta cuestión empática para poder entender también, pues, la historia, el desde dónde ese amigo, esa amiga, ese compañero de la escuela, del trabajo, del grupo de deporte o de cualquier otra actividad que estaban realizando en ese momento, vivía, ¿no? Y les motivaba a iniciarse en estas conductas de riesgo como lo es el consumo o la violencia en pareja o muchas conductas de esta naturaleza que están presentes en la vida de los jóvenes. Les permitió también por primera vez en muchos casos comunicarse de manera asertiva para poder decir no. ¿Sí? O sea, sí es la cultura de este grupo, sí entiendo, pero yo no quiero ser parte de esto, ¿no? Les permitió manejar sus emociones y sus sentimientos también porque lograron como resolver ese conflicto de la misma presión social que tenían de ese grupo de jóvenes, ¿no? En fin, Implícate sin hablar como tal de la adicción, sin hablar como tal de la violencia en pareja, de la violencia entre pares, sin hablar como de todas estas problemáticas sociales.
logra que los participantes, las y los jóvenes que han cursado en esto, pues vayan haciendo estos descubrimientos, estas caídas de 20, como decíamos antes. Claro. Ya no hay 20, pero bueno, caían los 20. Y pues tomar decisiones y decidir especialmente qué tipo de vida quieren llevar, ¿sí? ¿Cuál es la vida que a ellos les interesa llevar? ¿Con qué contenidos y hacia qué destinos? Entonces, eso ha sido Implícate para las y los jóvenes que hemos tenido en el colegio. Y sí, y justamente hablar de esto que se logra en el Implícate nos lleva a pues vincularnos, ¿no? A vincularnos hacia lo que hoy y hacia la parte que se trabaja hoy desde los centros de integración juvenil de Querétaro. Y que nos enlazamos porque finalmente esto también es educar, no es solamente desde la parte de, en este caso de nuestro programa Implícate, en donde se han venido desarrollando las habilidades para la vida y hemos venido hablando de la grandeza de las habilidades para la vida desde diferentes tonos, temáticas y entornos, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría enlazarnos justamente para presentar a nuestra invitada el día de hoy, que es la licenciada Rebeca Mendoza Hassey, que ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es comisionada estatal de adicciones en Querétaro del 2011 al 2015, así como también ha sido secretaria general de la Junta de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos del 2014 al 2015. Y bueno, hoy es directora de los Centros de Integración Juvenil en Querétaro de abril del 2019 a la fecha. Además de que, bueno, pues puede compartir su conocimiento como docente de la materia de prevención y tratamiento de adicciones, salud mental, en la Centenaria Benemérita Escuela Normal Andrés Valvanera. Ah, pues ya, que se agremie luego al colegio de profesionales de la educación. Sí, bien, sí, Rebeca tiene una amplia trayectoria en el tema, no por nada es hoy por hoy directora de Centros de Integración Juvenil Querétaro. Pero bueno, también es importante que comentemos, ¿no? Que es CIJ, como coloquialmente le conocemos en el argot, CIJ Querétaro. CIJ a nivel nacional, incluso no solo Querétaro. CIJ es una asociación civil sin fines de lucro que está dedicada a la prevención, al tratamiento, pero también a la investigación de las adicciones, con 51 años de existencia, 37 de los cuales llevan en Querétaro. O sea, ya son más de 3 décadas, casi 4 décadas que CIJ realiza esta labor en la ciudad de Querétaro, bueno, en el estado de Querétaro, porque bueno, tiene presencia y actividades en diferentes municipios también. La creadora de CIJ fue la señora Kena Moreno, y actualmente CIJ cuenta nada más y nada menos con 120 centros en todo el país. O sea, hay 120 instalaciones de CIJ en todos los estados de la República, de los cuales 11 son de internamiento para personas que ya viven un proceso adictivo complejo y 109 son ambulatorios. O sea, se da la atención de rehabilitación ahí en sus mismas instalaciones. En Querétaro, tal vez algunas personas de nuestro público lo ubiquen, CIJ está ubicado en la colonia Cerrito Colorado, en la calle Teotihuacanos, muy cerquita de, como ya la parte final de la avenida central de ahí de Satélite, que se llama Avenida de la Luz. O sea, hay una unidad deportiva enfrente, o sea, como por esos rumbos, ahí está CIJ desde aquellos años. Van a aparecer en esta transmisión los teléfonos de contacto, las páginas y demás. Pero bueno, CIJ es esta institución, es la institución que desde hace muchos años, y aquí yo abro un paréntesis para hablar de manera personal, que yo conozco desde hace muchos años porque pues también por diferentes actividades laborales y profesionales he tenido un vínculo muy cercano en diferentes etapas de mi vida con CIJ, donde he colaborado con CIJ, hemos compartido materiales didácticos creados, producidos por CIJ, a partir de esta investigación y de esta labor que hacen, toda la experiencia que han generado. Y que bueno, pues hoy vamos a conocer esta experiencia de voz de quien dirige hoy CIJ Querétaro, que es nuestra amiga Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, Gaby, Gustavo, gracias a Radio Empresarial por permitirnos dar a conocer y sobre todo exponer quiénes somos y dónde estamos. Gracias.
Gracias a ti, Rebeca, por pues acompañarnos, porque pues bueno, al hacerte la invitación siempre con toda la disposición y disponibilidad y bueno, nos parece importante hoy pues tocar dentro del programa este tema que es la educación en prevención de adicciones. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría que nos platicaras quién es Rebeca Mendoza Hassey. Bueno, Rebeca Mendoza Hassey es una mujer de 47 años, 100% comprometida, madre de un muchacho de 27 años que por cierto es escritor, ha escrito ya 2 libros. Por circunstancias de la vida, hace ya casi 12 años, me llevó por trabajo a adicciones, mi profesión, realmente como ustedes lo dijeron al inicio del programa, yo de formación de profesión soy jurídica, sin embargo, hace ya casi 12 años, bueno, la vida me llevó a ser la titular de adicciones en el Estado, me quedé en la comisión y bueno, me enamoré y continué en el área. No me enamoré del dolor, me enamoré de poder dar una solución, de poder dar una respuesta a una problemática, a un cáncer social que nos aqueja. Rebeca Mendoza Hassey es una mujer trabajadora, honesta y muy entregada por lo que hace. Sobre todo muy empática y muy estricta y muy exigente con mi trabajo, porque adicciones se merece mucho más de lo que tenemos. Requerimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso por parte de la sociedad, más trabajo por parte de los gobiernos, sin importar los colores. Rebeca Mendoza Hassey es una mujer que le gusta levantarse constantemente y hacer lo imposible posible. Esa es Rebeca Mendoza Hassey, así en resumidas cuentas. Bueno, y como abordando lo que decías, Rebeca, pues que este espacio sirva pues para seguir invitando, ¿no?, a esto que se necesita, que estás comentando precisamente, que este medio sea y estos micrófonos sean como el recurso que aprovechemos para que llegue esta información a más personas y sigan abonando a la labor de CIJ Querétaro. Sí, que finalmente necesitamos, como tú bien dices, ¿no? Tú denotas esta empatía y también necesitamos esta empatía social hacia este tema del centro. Y del gobierno, Gaby, Gustavo. Claro. Del gobierno, más empatía. Claro, porque es un tema seguro coincides conmigo, Alejandro, que es un tema que nos ocupa a todos. Es un tema en donde todos tenemos que involucrarnos desde las diferentes trincheras. Y tú lo decías ahora, ¿no? Radio Empresarial Querétaro llega justamente también a un sector empresarial que también puede vincularse a estos temas, porque finalmente sus centros también no estamos exentos, ¿no?, de esta problemática. No, el trabajo mismo llega a generar muchos estados de ansiedad y demás que pueden desembocar en un proceso de consumo. Las situaciones que hoy vivimos, obviamente, pues esta escasez, esta dificultad que tenemos como sociedad para manejar nuestras emociones, pues también puede propiciar como todas estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, quien nos va a decir exactamente toda esta información, porque es la especialista, es Rebeca. Rebeca, yo quiero preguntarte cómo surge CIJ, cuál es como como una plática de café, no la parte técnica, no la parte como conceptual, como si estuviéramos en un café. Platícame qué es CIJ, cuál es su núcleo, su médula, ¿no? O sea, sus partes sustancial de CIJ, como un ente que contribuye a esta parte de prevenir y atender las adicciones en la sociedad. Bueno, Centros de Integración Juvenil se crea por primera vez en 1969, en concreto en la colonia Coyoacán. Ahí fue el primer CIJ en todo el país. Y se crea gracias a una señora muy visionaria, la señora Kena Moreno. Ustedes recordarán, como yo, como muchos quizás papás de la juventud que nos está escuchando, podrán recordar que en los años 60, a principios de los años 60, había una revista mexicana muy, muy famosa que compitió con Cosmopolita, con Vanidades. Esta revista se llamaba Kena. Claro. La creadora de Centros de Integración Juvenil fue la señora Kena Moreno. Kena Moreno, dedicada 100% al periodismo.
A través de esta revista le llegaba a la redacción opiniones y comentarios acerca de qué artículos o de qué le gustaba en general a las mujeres, a las personas que leían esta revista, de qué les gustaba que los siguientes artículos fueran en concreto en algún tema. Y a la señora Kena le llamó mucho la atención que pedían mucho hablar sobre alcoholismo, drogadicción, adicciones, educación hacia con los hijos. Fíjense, ya les estoy hablando de esto a principios de los 60 en nuestro país. Pues la señora Kena Moreno, muy visionaria, dijo, bueno, ¿y por qué no solo hablar del tema de adicciones? ¿Por qué no ir más allá de hablar del tema? ¿Por qué no dar atención al tema? En prevención y obviamente en tratamiento. Ella se rodeó de gente experta en el tema y decidió crear a través de un equipo multidisciplinario lo que son hoy los centros de integración juvenil, que son inmuebles bueno, en su interior encuentra psicólogos, un trabajador social y obviamente la parte médica. Y se atiende la prevención y se atiende también el tratamiento de adicciones. El tratamiento en un inicio fue ambulatorio, es decir, de entrada por salida, pero también, bueno, se vio la necesidad de que un número determinado de los pacientes que acudían a los centros de integración juvenil era importante que se internaran. Y entonces, bueno, se crearon las famosas UH, es decir, las unidades de hospitalización, donde aquellos pacientes que acuden a centros de integración juvenil y que son candidatos para internamiento, bueno, se les sugiere hoy 11 lugares, de los cuales solamente 5 ahorita por pandemia están dando el servicio, están aperturados. Es muy importante hacer énfasis que el internamiento no es malo, que el internamiento en algunos casos se requiere. Y bueno, ¿cuándo se requiere un internamiento? Cuando el paciente no puede dejar de consumir, cuando el paciente tiende a delinquir o bien cuando el paciente tiende a ser violento. En cualquiera de estos 3 casos, o 2, o a veces hasta los 3, es cuando se le sugiere al paciente el internamiento. También es muy importante hacer énfasis que centros de integración juvenil, como nos dedicamos a la investigación, tenemos un estudio donde determina que de cada 5 personas que asisten con nosotros, 2 o 3 son candidatos al internamiento. Entonces, verán la importancia de que no solo ofrecemos el tratamiento ambulatorio, sino también de internamiento. Y bueno, la señora Kena Moreno continúa como presidenta vitalicia de lo que es vicepresidenta, del patronato vitalicia del Centro de Integración Juvenil, porque nos manejamos a través de un patronato. Y nuestra directora general es la doctora Carmen Fernández Cáceres. Ella es la directora general de todos estos 120 centros de integración juvenil. Cada estado de la República tiene uno o varios centros de integración juvenil. Por ejemplo, Querétaro solo somos uno, pero el estado vecino, Guanajuato tiene 3 centros de integración juvenil. Uno está en Salamanca, el otro en León, el otro en Celaya. Tiene que ver mucho también la extensión territorial del lugar, pero también la voluntad de la ciudadanía y de los gobiernos para crear estas asociaciones civiles. Si bien es cierto que somos una asociación civil sin fines de lucro, no somos gobierno, pero la mayor parte de nuestro presupuesto nos lo da gobierno federal en turno, porque estamos incorporados al sector salud. Nosotros seguimos un protocolo de salud, es decir, impartimos el tratamiento de prevención, de rehabilitación de acuerdo como lo establece la norma 028 en materia de salud. No es de acuerdo a como nosotros queremos, como nosotros creemos, como nosotros pudiera convenirnos. Repito, seguimos un protocolo de salud y estamos incorporados a lo que es la Secretaría de Salud. Muy bien. Ok, pues es muy interesante ahora como todo este contexto que nos da Rebeca sobre los centros de integración juvenil. Y aquí en Querétaro hace pocos días tuvimos la oportunidad de poder estar Alejandro y yo en el centro de integración juvenil y veíamos que pese a la pandemia no paran las acciones, no paran este dinamismo que se tiene ya dentro del centro, que además han logrado hacer una cohesión social importante porque
pues nos platicaba Rebeca también cómo ha venido involucrando a la periferia, ¿no? del centro, y cómo ha logrado que pues el mismo contexto social del cual están rodeados, pues hagan suyo el centro, ¿no? Entonces, se ha participado, inclusive nos enseñaba algunos murales urbanos que tienen dentro del centro, y pues esto finalmente también genera cohesión y va de manera muy coherente con el mensaje que transmiten. Tengo entendido también que realizan materiales, ¿no? Estos materiales que hacen llegar pues a la población y que en su diseño son muy atractivos y que el contenido es de verdad muy fácil de entender. Sí, yo comentaba hace rato que ya hace algunos ayeres, a través de una institución pública aquí en el estado de Querétaro, teníamos nosotros un área de prevención de riesgos psicosociales y trabajábamos con niños y niñas, con jóvenes, con adolescentes, pero también nos interesaba mucho trabajar con las familias. Es decir, ya teníamos nosotros un modelo propio para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, pero todavía traíamos cojeando esta patita de, bueno, y los papás, las mamás, ¿qué onda, no? Porque entendíamos que este asunto del consumo, de las adicciones, no tiene que ver solo con el sujeto, sino también con su entorno y sus relaciones, la dinámica en casa, el manejo de emociones y en fin, ¿no? Lo que hoy conocemos nosotros como habilidades para la vida. Y nos acercamos con CIJ porque conocimos este material. Yo no sé, Rebeca, si sigue existiendo. Seguramente sí, era muy bueno. ¿Cómo proteger a tus hijos contra las drogas? Un libro editado, producido por CIJ, que en ese momento hicimos una coedición para poder difundirlo en todo el estado. Tuvimos esa gran fortuna, ¿no? De que en diferentes localidades de todo el estado, porque hay que decir que el fenómeno del consumo no es un fenómeno urbano. Claro. O sea, está presente de acuerdo a las condiciones y posibilidades de cada localidad, de muchas localidades. Entonces nos interesaba tener esta presencia en todo el estado, pero también con una estrategia probada, con un material muy atractivo, como dijiste, que en aquel momento conocimos y que pudimos hacer como esta coedición. Y que nos permitió trabajar esto, ¿no? O sea, entender desde el principio los papás, las mamás, pues que esto que ellos identificaban como conductas raras de los hijos tenían un nombre, ¿no? Y que obedecían a algo. Y no solo eso, porque no era un diccionario de drogas, ¿no? O sea, esto se llama... No. Sino, ¿cuál es mi papel? O sea, ¿qué rol juego yo en la prevención, en la orientación con mis hijas e hijos como papá, ¿no? Porque así como dices, ¿no? O sea, si la comunidad hizo propia la instalación de CIJ, bueno, el fenómeno del consumo también tiene que hacer lo propio todo el entorno del paciente, ¿no? Tienen que estar todas las partes jugando un rol en todo este escenario, en esta obra, para que se pueda conseguir el propósito, ¿no? Entonces, acercamos esta estrategia, la sumamos a los modelos que nosotros teníamos en la institución, y realmente fueron, pues, muchos años, porque creo que fueron unas 3 coediciones, algo así, la verdad no me acuerdo, pero fueron bastante, un tiraje amplio que se hizo para poder llegar a muchas personas. Y bueno, pues nos pareció maravilloso en aquel momento este material de cómo proteger a tus hijos contra las drogas, pero que también tienen habilidades para la vida y muchos más, Rebeca. Cuéntanos, ¿cuáles son estos recursos que tienen en CIJ para hacer esta labor de educación en prevención? Sí, así es, Gaby, Gustavo. Bueno, Centros de Integración Juvenil seguimos imprimiendo este tipo de información con apoyo de todo aquel interesado. O sea, nosotros tenemos la información impresa porque al final de cuentas nos dedicamos a la investigación. Cómo cuidar a tus hijos del consumo de drogas, marihuana, vitaminas, habilidades para la vida, qué le falta a tu casa. Efectivamente, tenemos una gama, un abanico de información, una infraestructura en información que efectivamente podemos, junto con el interesado o los interesados, sea sector público o privado, que lo podemos coeditar nuevamente y podemos hacerlo llegar de manera gratuita a donde nos indiquen, llámense empresas, universidades, escuelas, etcétera. Centros de Integración Juvenil actualmente, por tema de pandemia, lleva la prevención solamente de manera virtual. Anteriormente era presencial, ahora es virtual, pero es bien importante hacer hincapié que a nivel nacional
haciendo uso de los medios telemáticos, hemos llegado a 798 municipios en el país, cosa que anteriormente no podíamos llegar por el tema del recurso económico, la infraestructura humana y sobre todo el tema de la movilidad. Hoy es posible a través de medios telemáticos, repito, estamos llegando a 798 municipios en todo el país, donde nosotros llevamos una plática, una conferencia, un curso, un taller, en todos los temas que ustedes se pueden imaginar, tanto en el tema de prevención como también el tratamiento de adicciones. Ahorita con la pandemia se aterrizaron 6 cursos en línea sin costo. Estos cursos en línea entre las 15 y las 20 horas aproximadamente de duración, que la persona interesada se tiene que registrar y en 5 días en promedio, en el horario que la persona así lo desee, bueno, tiene que realizar este curso en línea. Se puede inscribir a 2, a 3, a 4, no hay problema, pero es importante que termine uno para poder iniciar el otro. En temas, bueno, es capacitación en línea, en duelo, en violencia familiar en tiempos de COVID, violencia en niños en el hogar, auxilio psicológico, terapia psicológica. Son temas donde también docentes que les interese hablar a sus alumnos en relación al consumo, a los factores de riesgo en cuanto al tema del porqué de las adicciones. Bueno, todo esto estamos nosotros capacitándolo tanto en línea como de manera virtual. También el año pasado aterrizamos de manera presencial, ya cuando obviamente el escenario nos lo permitió, y nos dirigimos a empresas y escuelas y aterrizamos un monólogo, conferencia musical que se llama PIBE. Esto lo hicimos en conjunto, tanto la Fundación Gonzalo Río Ronte, Cáritas y Centros de Integración Juvenil. Llegábamos a un lugar, no más de 30 personas, de manera presencial, podrían ser padres o podrían ser población adolescente, y aparte hacíamos esta transmisión por Facebook Live. Llegamos a empresas, a escuelas, a universidades, y bueno, cerramos con broche de oro una presentación en el Club de Leones en Querétaro, donde el presidente del patronato, que por cierto es León, el licenciado Juan Francisco Barrera Ríos, nos ha dado todo su apoyo incondicional junto con todos los miembros del patronato para poder hacer esta hermosísima y ardua labor que hace Centros de Integración Juvenil. También, bueno, tuvimos el honor en febrero del año pasado de calificar ante el Comité Pro Paz a nivel internacional con la ONU, donde Centros de Integración Juvenil Querétaro, somos sitio de paz, tenemos nuestra bandera blanca de la paz. Y bueno, esto se suma con el trabajo, el trabajo en conjunto que se está llevando a cabo con la federación, que bueno, es Juntos por la Paz, y al tratar el tema de prevención y tratamiento de adicciones, pues somos un sitio de paz, no solo nacional, sino también a nivel internacional, así ya reconocido por la ONU. Y bueno, ahora estamos trabajando con la Fundación Merced. Estamos llevando una red de adicciones, una red donde solamente debemos de ser particulares, no gobierno, y más ahorita que estamos el Estado en proceso electoral, es muy complicado que el gobierno esté inmerso en esta red de adicciones. Entonces se decidió que, bueno, solamente pueden ser particulares, asociaciones civiles, ONGs, donde el fin en común es poder, desde nuestros espacios, ayudar a todas aquellas personas que están inmersas en un tratamiento de rehabilitación y que buscan la reinserción social, porque es ahí donde se debe de cerrar la pinza por completo de un tratamiento de adicciones. Muchos se concretan en el tema del tratamiento, pero la realidad es que debemos de cerrarlo con la reinserción social. Mientras al paciente no lo apoyemos para que regrese a trabajar, regrese a estudiar o a trabajar y estudiar, va a ser muy difícil una rehabilitación por completo. Y bueno, tenemos también nuestros grupos de ayuda mutua, iniciamos con Familiares Anónimos. Sin embargo, bueno, de 2 años a la fecha creamos el grupo de AA, lo que es adentro de Centros de Integración Juvenil, que ahorita está operando de manera virtual. Está también el grupo de Narcóticos Anónimos.
y tenemos también el grupo de Al-Anon para los familiares de los alcohólicos. Entonces, efectivamente, como dice Gaby, nosotros no hemos dejado de trabajar, nosotros somos una asociación civil que realiza una actividad esencial y que la pandemia lo único que nos hizo es venir a complicar un poco más el escenario de cada uno de nosotros para trabajar, pero aún así seguimos dando números y números satisfactorios porque el porcentaje de recuperación de quienes acuden con nosotros, siempre y cuando sigan todo al pie de la letra y sobre todo que haya mucha voluntad para salir adelante, es entre el 60 y el 80%. Entonces nosotros somos el claro ejemplo como institución de que sí se puede que el paciente salga adelante y me atrevo a decir que somos la institución número 1 a nivel nacional y con el reconocimiento internacional en el tema de prevención, tratamiento e investigación de las adicciones. Muy bien. Rebeca, para que nuestro auditorio tenga como mucha claridad en la oferta concreta de CIJ Querétaro, ¿a partir de qué edad puede una persona acercarse a los servicios de centros de integración juvenil? En el caso de rehabilitación, por ejemplo, más o menos de qué consta el tratamiento en cuanto a tiempo, el proceso y demás. Y en materia de prevención también, ¿cómo y con qué forma se puede recibir un servicio de prevención de parte de CIJ? Ok, bueno, en prevención nosotros estamos atendiendo desde los 4 años de edad, sin importar la edad en adelante. Incluso nosotros llevamos a cabo 2 cursos, el curso de primavera y el curso de verano, tanto para niños como adolescentes. El curso de primavera armamos 3 grupos de diferentes edades. El primero es de 4 a 6 años, el segundo grupo es de 6 a 8 años y el tercer grupo lo tenemos de 8 a 10 y si hay adolescentes, bueno, habilitamos el de 12 a 14 años. En el caso del curso de verano es lo mismo, de acuerdo a los grupos etarios, entonces nosotros los vamos clasificando. No juntamos a todos los niños y a los de 6 años les hablamos de lo mismo que a los de 12 años, es atendiendo obviamente a la edad en la cual se encuentran los niños o los adolescentes. En el caso de, y esta prevención ahorita, repito, se está llevando a cabo solo de manera virtual. En el caso del tratamiento, en Centros de Integración Juvenil Querétaro, estamos atendiendo a población de 14 años en adelante, igual, sin límite de edad. La realidad es que el paciente de más corta edad que nos llega a Centros de Integración Juvenil Querétaro, al menos estos 2 años que llevo yo como directora, es a partir de los 16 años. Y el máximo oscila hasta los 30 años. Es muy raro ver, sí los hay, pero es muy raro ver población de 40, 50 años o más en adelante. Realmente ya no llegan con nosotros. La mayor parte de las personas que acuden a Centros de Integración Juvenil Querétaro es población entre los 16 y los 29, 30 años, más o menos. ¿Cómo llevamos a cabo el tratamiento? Bueno, se marca al teléfono 442-218-3858 y se solicita consulta de primera vez. Forzosamente tiene que ser por cita. Solicita la cita y bueno, ya de manera privada, confidencial y en puerta cerrada en su consulta de primera vez, ya ante el terapeuta, pues obviamente se explaya la persona interesada. Ahorita por pandemia, bueno, solicitamos que solo vayan acompañados de un miembro de la familia, porque anteriormente iban acompañados del papá, la mamá, la hermana, a veces la pareja, no. Ahorita nada más es la persona interesada con algún miembro de la familia o bien con alguna amistad, algún familiar, etcétera. Dependiendo la situación de cada persona, se arma el traje a la medida, se da la atención. Pero para que se den una idea más o menos, un tratamiento de rehabilitación con nosotros ambulatoria, es decir, de entrada por salida, el mínimo es de 3 meses. Estamos hablando de una sesión de una vez al mes, entre los 40 y 50 minutos. Al mismo tiempo, los adherimos, siempre y cuando lo quiera así la persona, a nuestro programa máximo o la cereza del pastel, que es el centro de día. El centro de día consiste en, durante 3 días a la semana, se imparte una serie de actividades, no solo la atención psicológica y la atención médica, sino también actividades artísticas, culturales, deportivas, talleres familiares, tenemos el taller de orientación para padres de familia. Entonces, de 4 a 6 horas durante 3 días, nosotros atendemos
Esta cuota de 70 pesos puede disminuir a 60, 50 o hasta 40 pesos. Cuando el paciente no tiene los 40 pesos, no se niega el servicio. Y lo hermoso es que damos un tratamiento integral, es decir, no solo es el tratamiento psicológico, sino también está la atención médica, está también la parte de la activación física, la actividad artística, cultural, también tenemos actividades como cine debate, vaya, un sinfín de actividades que están inmersas, repito, en la cereza del pastel, que es nuestro hermosísimo centro de día, que son 3 veces a la semana de 4 a 6 horas, martes, miércoles y jueves. Tenemos inmerso de manera virtual al paciente, donde le ofertamos, repito, no solo el tratamiento médico o la terapia psicológica, sino también temas como, por ejemplo, habilidades para la vida, reforzamos todo lo que son los valores, y los apoyamos a identificar esos focos rojos que los llevan al consumo de sustancias o bien a el recaer. Perfecto. Muy bien, pues la verdad es que ha sido muy amplia toda esta información que nos ha compartido Rebeca, y sí, es así, ¿no? Toda esta labor es como bien lo dice ella, titánica, de día a día, gota a gota, ser persistente, estar pues en la lucha diaria. El resultado de esto pues es justamente la transformación, ¿no? Que como bien decíamos al inicio del programa, empata totalmente con el objetivo que también en Grandes a las Mujeres Mexicanas se lleva, ¿no? Esta cuestión de generar un bienestar en salud, un bienestar en estar, ¿no? Y esta transformación que pues cada una de las personas que son tocadas por el CIJ pues sufren, ¿no? Es esta cuestión en donde se pueden reinsertar, ¿no? Se pueden pues reconvenir en estas habilidades psicosociales nuevamente, y con ello pues tener una mejor calidad de vida. Sí, y lo que señala la Rebeca también es importante, ¿no? O sea, ¿cómo cerrar el proceso? Bueno, pues también es una labor de participación social, ¿no? Ya el paciente hizo su parte, siendo constante, regular, dedicado y esmerado con su proceso. La familia también, como lo hemos dicho en diversos pasajes de este programa, juega este papel de acompañamiento, de ir fortaleciendo también el proceso del paciente. Pero también diferentes sectores, ¿no? O sea, tienen esta participación para cerrar la pinza, ¿no? Entonces, aquí reiterar por el tipo de público que tiene Radio Empresarial Querétaro también, por la amplia cobertura que tenemos a través de redes sociales y en diferentes plataformas como YouTube o Spotify, donde quedará pues este programa por los siglos de los siglos. Hacer este llamado y esta invitación, ¿no? O sea, seguramente habrá algún grupo, alguna persona, algún particular que tenga oportunidad de colaborar con centros de integración juvenil para diferentes mecanismos, ¿no? Ya hablamos de esta cuestión de la coedición, ya hablamos de esta labor del empleo, ¿no? Que desde que fuimos a ver a Rebeca también nos hacía énfasis en esto, ¿no? O sea, pues sí, ya concluimos el proceso de rehabilitación. Pero hay todavía una parte que a nosotros no nos alcanza porque no somos generadores de empleo, ¿no? Entonces ahí viene este match, ahí viene esta vinculación con el sector productivo, con el sector empresarial, para que se abran puertas de espacios laborales a estas personas, ¿no? Donde, bueno, ahí a la vez CIJ tendrá esta labor de sensibilización, de concientización, para entender la trascendencia que tiene, ¿no? No están ingresando a sus filas a un delincuente, a una amenaza, a alguien que va a dar por la borda la labor que se le asigne, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no, Rebeca? O sea, quien busca ya este espacio es porque realmente está convencido. Tocó fondo, Gustavo. Exacto. Tocó fondo. Quien se acerca con nosotros es gente que tiene muchos años con el sufrimiento y que tocó fondo. Es decir, ya no está funcionando en la escuela, o quizás ya no funciona en el trabajo, ya perdió familia, ni se diga recurso económico. Cuando llegan a nosotros están lamentablemente ya porque tocaron a todo lo que tenía que tocar el fondo. Entonces, para nosotros esas personas, muy independientemente de su pasado, muy independientemente de su presente, nosotros nos concentramos en su futuro. Es decir, si esa persona delinquió o delinque, para nosotros es un paciente, es una persona que tiene derecho a limpiar ese cristal de su vida
que está empañado o que se empañó por alguna adicción. Entonces nosotros nos concentramos en que se rehabilite, en que salga adelante, y por qué no decirlo, y ojalá que de esta plática, de esta entrevista, que nos están escuchando, puedan darnos un espacio, unos espacios desde sus empresas, donde adquieran el compromiso con Centros de Integración Juvenil Querétaro, de decir, a ver, Rebeca, tú indícanos cuántas personas tienes con talento que puedan ser parte de nuestra plantilla laboral. Déjenme decirles que por regla general el adicto son personas talentosísimas, son personas que han tirado a la basura ese talento, esa mente brillante por las adicciones. Estamos sorprendidos de veras, hay mucho talento entre nuestros pacientes, o sea, sobre todo en actividades artísticas. Es impresionante cómo nos llegan personas con habilidad para los números, la fotografía, la pintura, el canto, el baile, algún instrumento musical, ¿por qué no decirlo? La comunicación. Entonces, si nos están escuchando, yo exhorto a que las empresas ojalá puedan hacer contacto con una servidora y decir, Rebeca, te ofertamos tantos espacios donde se adquiere el compromiso que aquellos pacientes que han mostrado toda la voluntad para salir adelante y que tenemos que cerrar esa pinza en donde tengan una verdadera reinserción social, la hagamos a través de un trabajo constante, un trabajo que me los mantenga ocupados, sobre todo que me los haga sentir útiles, importantes, valiosos. Y obviamente los vamos a seguir nosotros monitoreando, porque ellos tienen que estar con nosotros en su prevención de recaídas, y aún terminando su programa de prevención de recaídas, ellos están monitoreando y ellos saben que cuando sus emociones vuelven a estar en altibajos, saben que en cualquier momento pueden regresar a centros de integración juvenil. Una persona que consumió, una persona que consume, una persona que ya se rehabilitó, es una bomba de tiempo el resto de su vida. Es decir, yo conozco pacientes que son AA, que duraron 20 años sin consumo y recayeron. Personas que tenían 15 años que no fumaban, recayeron. Personas que tenían 10 años sin drogarse, recayeron. Entonces, es un tema que nos preocupa y que nos ocupa a todos. Y esa es la labor principal de Centros de Integración Juvenil a través de mi equipo y de una servidora. Muchas gracias. Muy bien, pues está ahí ya la invitación, el reto, más bien vamos a plantearlo muy al estilo, el reto al sector empresarial a que se contacte su área indicada con CIJ Querétaro para conocer más de cerca, ¿no? Seguramente Rebeca tiene los nombres en su cabeza de estas personas que están como en lista de espera para poder hacer esta vinculación, estas buenas personas que han logrado el objetivo de la rehabilitación y que pues tener un empleo pues generará todas estas bondades, ¿no? De las que ya les llamamos. Sí, y que hará la diferencia, cerrará la pinza. Y hará repensar lo que hemos platicado tú y yo muchas veces, Gaby, lo de la llamada responsabilidad social de las empresas, ¿no? La empresa socialmente responsable no es solamente la que dona o la que planta, también esto es ser responsable socialmente porque estoy no solo desprendiéndome, sino que estoy acercando a esta riqueza, a esta productividad a una persona que por todo este proceso y esta experiencia lo va a valorar muchísimo más que otras personas. Y generará en ellos pertenencia y generará en ellos, pues esto que finalmente, como tú bien dices, cierra la pinza, pero que también no es nada más en beneficio del joven, sino el mismo joven con este sentido de pertenencia o la misma persona que está siendo insertada en esta empresa, pues dará, como dice Rebeca, lo mejor de él, ¿no? O de ella. Y con esto, pues, se lograrán objetivos comunes, ¿no? Lo que normalmente denominan en el ganar-ganar, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Ha sido de verdad un placer escuchar todo lo que nos has venido a compartir. Nos ha nutrido y el objetivo de esto es que no nada más nosotros lo conozcamos o nuestro círculo cercano lo conozca, sino es justamente esto, involucrarnos todos volcarnos hacia esta labor que ustedes están también realizando y que finalmente, como desde un inicio, y no me voy a cansar de decirlo, transforma la vida de una persona. Entonces, todas estas acciones que se suman o que pueden sumarse a la acción principal de los centros de integración juvenil,
pues me parece que se pueden canalizar hacia ellos, ¿no? Porque, como tú bien decías, esto no es de gobiernos, esto no es de intereses políticos, esto es de ciudadanía, esto es de personas. Entonces, y esto es educación al final, ¿no? Esta manera de educar en prevención y de educar una vez, quizás sí, ya en esta intervención que se realiza, pero generando esta inserción, ¿no? Hacia lo social, hacia lo laboral, hacia lo familiar inclusive, volver a tejer pues esas redes que como personas adictas en algún momento pues pierden, ¿no? Y que se revalorice todo este sentido de la persona. Entonces, pues estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado, agradecidos del tiempo que nos has brindado, de la información que nos has dado. Y como siempre, y desde Radio Empresarial Querétaro y la grandeza de las mujeres mexicanas, pues te manifestamos nuestra admiración a esta labor diaria, ¿no? que realizas y de tesón, ¿no? Del diario. Te pedimos que sigas en esta labor diaria, que no cejes ese ánimo y que finalmente estamos seguros que de aquí se puede generar entre nosotros ya este vínculo y que siempre vamos a estar en pro de los centros de integración juvenil y de las personas sobre todo que están en los centros. Alejandro. Así es, pues, sí, igualmente reiterar nuestra gratitud, Rebeca, por tu tiempo, por la valiosa información que nos has dado, por esta claridad, ¿no? En la apertura de los mecanismos, no solo de recibir el servicio, sino de hacer estas vinculaciones y estas alianzas con diferentes sectores para seguir enriqueciendo la labor que tú estás dirigiendo y que el equipo de trabajo que tienes en tus manos pues ha hecho de manera profesional durante muchísimos años. Gracias y de verdad, o sea, ojalá que esto que se queda en la virtualidad por todo el tiempo posible, de verdad que este mensaje llegue y que alguien levante la mano para trabajar en colaboración con CIJ Querétaro. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a Radio Empresarial y estamos a sus órdenes en Centros de Integración Juvenil. Gracias por esta oportunidad que nos dan para decir quiénes somos y dónde estamos. Perfecto. Gracias, Rebeca. Bonita tarde. Igualmente, gracias. Pues bueno, vámonos, Gaby, cerramos esta emisión de Esto También es Educar, donde, bueno, pues CIJ, esto también es educar, su labor, esto también es educar, entonces cumplimos el objetivo de seguir presentando modelos, experiencias, organizaciones, actores sociales que están haciendo una labor desde la educación para los fines que tienen estipulados en sus motivos de existencia, ¿no? Y así es, ¿no? Cerramos con este programa y pues también se educa en la prevención de adicciones. Así es. Y se transforma justamente las vidas a través de la educación. Muchas gracias, Alejandro, gracias a todas y todos los que nos han estado escuchando y les pedimos nuevamente compartir Radio Empresarial Querétaro y la grandeza de las mujeres mexicanas. Están generando pues este espacio en donde se está colocando tanto en Spotify como en YouTube como en el Facebook, en todas las redes se están generando contenidos con mucho valor. Entonces, pues es importante compartirlos para que más y más personas se sumen a cada uno de los programas que se tienen ya a lo largo de la semana, a lo largo del día, y que es contenido con valor, ¿no? Es un contenido pensado, es un contenido que transforma. Así es, y como en nuestro caso, pues con invitados que tienen mucho que decir y que muchos mecanismos para invitar a la participación social. Muchas Entonces, gracias. pues gracias Gaby, y pues aquí nos encontramos la siguiente semana con una nueva organización invitada. Ya les iremos platicando a lo largo de la semana en diferentes cápsulas de qué va este nuevo programa, cuál será el contenido, y no dejen de compartir en redes sociales esta transmisión. Búsquenos en Spotify, búsquenos en YouTube y pues sigan compartiendo este programa de CIJ y toda la cadena de programas que hemos hecho de Esto También es Educar. Nos vemos en la próxima emisión, que estén muy bien. Gracias, grandeza de las mujeres mexicanas, gracias Radio Empresarial. Nos encontramos aquí muy pronto. Gracias, hasta Adiós. luego.